Cómo discernir quién tiene autoridad espiritual y quién no. Y qué hacer cuando la autoridad oficial se desvía de la verdad. Recientemente algunos hermanos han usado su posición como obreros o ancianos para exigir obediencia de parte de los santos. Estos hermanos se han atrevido a imponer su autoridad personal, haciendo de ello un problema, y al hacerlo han demostrado su falta de autoridad espiritual genuina. La autoridad en el cuerpo de Cristo no es por posición ni organización, sino que es espiritual. De la misma manera, su aplicación debe ser espiritual. La autoridad espiritual es posesión única de la cabeza, Cristo. Mateo 28:18. Efesios 1:22-23. Esta autoridad es transmitida al cuerpo, y a través del cuerpo, en su unión orgánica en vida con la cabeza. Los seres humanos, sean estos apóstoles, profetas, ancianos o diáconos, no tienen autoridad espiritual alguna en ellos mismos. Los hombres solo pueden actuar como la autoridad delegada de Cristo al grado en que estén en la unión orgánica con Cristo, en el espíritu mezclado, y se relacionen correctamente con el cuerpo. Además, esta autoridad delegada se debe ejercer dentro de las restricciones de la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles es el liderazgo único en el Nuevo Testamento. La autoridad de los hermanos dotados no se ejerce directamente por medio de dar órdenes ni controlar las acciones de los santos y las iglesias, sino más bien, se ejerce indirectamente, por medio de ministrar vida, al enseñar conforme a la economía neotestamentaria de Dios. De hecho, no seguimos personas tanto como seguimos la visión de la economía neotestamentaria de Dios. Algunos han dicho que los santos en las iglesias deben obedecer a su autoridad, sin preocuparse de si tal autoridad es apropiada o no. Esta es una enseñanza incorrecta y peligrosa, conforme a lo que vamos a demostrar con numerosos ejemplos de la Biblia. Es de vital importancia, que los santos tengan una comprensión apropiada de la autoridad, conforme a la verdad de la Biblia, y un discernimiento apropiado de la autoridad, es decir, que es genuino, y que se alega con presunción. La autoridad espiritual genuina se puede discernir al observar tanto a la persona como la manera en que esa persona ejerce la autoridad. La autoridad la produce la vida de resurrección de Cristo. Surge como revelación, que es, revelar la economía neotestamentaria de Dios. Por lo tanto, cuando tocamos a una persona que tiene autoridad espiritual, debemos recibir vida y revelación que iguala a la enseñanza de los apóstoles de la economía neotestamentaria de Dios. Además, cuando tocamos a una persona que tiene autoridad espiritual, somos introducidos en la luz, y el resultado es gozo, y brota el fruto de la vida divina, para alimentar a otros. Más aún, una persona que ejerce autoridad, tiene que ser una persona quien está bajo autoridad. En el Nuevo Testamento, la autoridad es un asunto del cuerpo. Nadie puede colocarse por encima de la autoridad del cuerpo, y alegar que representa la autoridad de Dios. Si un hermano no está dispuesto a que su obra se mezcle con otros, y no está dispuesto a traer su obra a la oración en común, y a la comunión de los colaboradores, la obra de tal hermano no está bajo la autoridad de la cabeza. La autoridad del trono está con aquellos que tienen un cielo despejado. Ezequiel 1:26. Cuando una persona que tiene autoridad espiritual tiene contacto con otros, él no necesita vindicarse, ni hacer valer su propia autoridad, porque la presencia y el testimonio del Espíritu están ahí. Debido a que el Espíritu mismo está ahí, la autoridad del Espíritu también está ahí.
También podemos discernir la autoridad espiritual genuina al ver cómo una persona ejerce autoridad. La autoridad espiritual no se ejerce de manera natural, humana. No es asunto de organización, ni administración. De hecho, en nada parece ser autoridad. Más bien, la autoridad espiritual es un asunto de servir al pueblo de Dios como un esclavo, suministrándole en amor mediante el fluir de la vida de resurrección, al pastorear, alimentar y proteger el rebaño. Quienes exigen obediencia hacia ellos o hacia otros están en la esfera equivocada, y están violando lo que Dios les ha repartido. Segunda de Corintios 10:13. De la misma manera que existen señales que muestran que una persona tiene autoridad espiritual, también hay señales que muestran que la autoridad espiritual que una persona alega tener no es genuina. Por ejemplo, si una persona impone su propia autoridad, lo haga él, directamente, o indirectamente por medio de sus partidarios, está descalificado para representar la autoridad de Dios. Si él se justifica a sí mismo, su autoridad no es genuina. Si él menosprecia la verdad o recalca el éxito en la obra en lugar de la economía de Dios, se ha desviado de la enseñanza de los apóstoles, que es el verdadero liderazgo en la era del Nuevo Testamento. Si él lleva a cabo o dirige a otros a llevar a cabo una obra en competencia, él está violando el principio del cuerpo, y por ende, está en rebelión contra la cabeza. Si él busca establecer o agrandar un dominio o región para su obra personal dentro del recobro del Señor, él le está sirviendo a sus propios intereses, y no a los intereses del Señor. Además, si una persona ejerce autoridad de manera incorrecta, esto indica que la autoridad de tal persona no es genuina. Si una persona se comporta como si fuera la autoridad, si intenta ejercer control sobre otros, si golpea a sus consiervos al dominar o criticar, si desvía a los santos por medio de enseñanzas diferentes, o si hace que su propia autoridad sea la base para recibir a otros en comunión, estas son señales de que él no tiene autoridad espiritual genuina. Una persona nunca puede ser una autoridad si ella misma está en rebelión, en contra de la autoridad. Las señales claras que muestran que una persona está en rebelión son palabras injuriosas, razonamientos y pensamientos rebeldes. Tales cosas son características del tipo de persona contenciosa y divisiva que el apóstol Pablo nos encarga que rechacemos y de quien debemos apartarnos. Tito 3:10. Romanos 16:17. Debido a que la base para la autoridad espiritual es la relación que una persona tiene con Cristo momento a momento, la autoridad espiritual no solo puede aumentar por el crecimiento en vida, también se puede perder a causa de no mantenerse al día con el Señor en su mover, por no ser fiel a la verdad presente, y por tocar la autoridad de Dios de manera incorrecta. Cuando una persona que está en una posición de autoridad se desvía de la verdad, no debemos seguirlo, tampoco debemos injuriarlo. Cuando observemos tal desviación, tenemos la responsabilidad de cooperar con el Señor, para buscar un remedio para la situación, por medio de procurar restaurar a nuestros compañeros creyentes, a una condición apropiada. No podemos hacer esto por medio de nuestra propia habilidad. Debemos orar al Señor, que Él nos infunda con vida, de manera que podamos ser un factor de vida para los santos. En algunos casos, necesitamos cuidar de los intereses del Señor por medio de buscar a sus representantes para darles a conocer la situación en el principio de dar aviso al sacerdote de la aparición de un brote de lepra. Levítico 14:35.
La casa de Chloe hizo esto en el Nuevo Testamento cuando informaron al apóstol Pablo en cuanto a la situación en Corinto. Primera de Corintios 1:11. En algunos casos donde la desviación es grave, puede ser que necesitemos separarnos de los vasos de deshonra a fin de preservar el testimonio del Señor. Segunda de Timoteo 2:20-21. No debemos dejar que quienes alegan que tal preocupación es una expresión de rebelión, nos hagan desistir de expresar una preocupación genuina por la condición de la Iglesia o por su desvío de la verdad. En realidad, abrir tal preocupación apropiadamente al Señor y a sus representantes es nuestro deber como un servicio al Señor, a los santos y a la Iglesia. Finalmente, debemos echar a un lado la ambición de tener una posición. En el libro de Apocalipsis, no se menciona la posición de anciano, pero sí se mencionan a aquellos, que son estrellas que brillan, mensajeros que son uno con el hablar del Señor dentro y para las iglesias. Esto debe ser una aspiración en todos nosotros.